casa, su programa, Dabar Revelación a tu Vida, por Facebook Live, de CIM a la Nación. Qué bueno esta reunión, tenerlo nuevamente, esperando que siempre haya esos deseos, amado hermano, de entrar en comunión con Él y que cada día seas tú, Abacados, llenándonos más y más de esa unción, de esa enseñanza, de esa revelación, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Bien, amado hermano, esperamos que esté ahí en la vallita, con los deseos de que se extienda a tus hijos, que está ahí oyendo. También a la obra manda a otros para que escuchen, ¿verdad? Aquí lo que interesa es que la persona que escuche, si atiende lo que el Rúa le dice, hay salvación para su nefes, para su familia. Es lo importante, aquí no se trata de tener cantidades, sino que demos en el blanco, que esa nefes de esa persona tenga también el conocimiento de las mieles de la Besorá. Bien, quien se dirige a ustedes, la voz que clama en el desierto, y en la mesa de labores, la ayuda idónea. Shalom, mis hermanos, sean ustedes bendecidos todo el tiempo. Es el deseo de nuestros corazones, que el Eterno, el Abacados, sea siempre con todos ustedes. Y ustedes también, mis hermanos, abran ese corazón para que entre el Rey de Gloria, el Rey de verdad y el Rey de justicia en sus corazones, en nuestros corazones. Gran saludo, shalom para todos los que nos escuchan, de los hermanos de GCIM de las Naciones, y bienvenidos los que nos escuchan por primera vez. Esta es su casa, la casa del Adón, que está GCIM a las Naciones, misericordia y verdad a las naciones. Seguimos con los saludos y ya regreso con ustedes. Shalom, hermanos, que sean en una www.jovenenms.web.com. Reuniones los jóvenes los domingos a las 4 p.m. por Google Meet. Estamos como por YouTube y Facebook Live, GCIM a las Naciones. Muy bien. Así es. Les recuerdo los horarios: miércoles, jueves y viernes, 8 de la noche. Los sábados con la fiesta del Shabbat a las 3 de la tarde. Esa fiesta poderosa que nos trae también la cena de la dona. Así es que no deje de sintonizarnos para que ese dabar sea en usted, ese lején, ese pan espiritual que necesitamos siempre. Como lo mencionó el Naví, como aparece ahí en pantalla, estamos también por YouTube para que usted allí comparta todas estas enseñanzas, pueda descargarlas más fácilmente y enviarlas a otras personas, esas almas que tienen hambre y sed y no conocen el amor grande que tiene el Abacados por nosotros, lo que hizo Yahshua HaMashiach y lo que está haciendo el Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros. Bien, vamos entonces al devocional. Devocional del mes de Elul, calendario hebreo. Elul. Estamos en el día 11 y el título de este devocional de este mes es: si no perdonamos, no hay bendición. Si no perdonamos, ¿qué bendición podemos tener en nuestra nefesh, en nuestro espíritu? Bien, y el devocional de hoy es... El devocional de hoy es Geburó, Hechos 13:38. Muy bien. Geburó 13:38. Y leemos el Dabar de Elohim bajo la unción del Ruach HaKodesh y el poder de Yahshua y en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Por lo tanto, hermanos, que sea conocido entre ustedes que por medio de Yeshua HaMashiach es proclamado el perdón de los pecados. Esto es, Hashem libera de culpa a todos los que ponen su confianza en Yahshua. Aún referente a todas las cosas que de las cuales no pudieron ser liberados por la Torá de Moshe. Hemos creído y hemos sabido por medio del Dabar, hemos aprendido que aún hubieron cosas en la Torá de Moshe por largos años que fueron perdonados, fueron pasados por alto. Pero ahora que hemos entrado en el Mashiach, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, tenemos ese perdón, hermano, cuando confesamos con nuestra boca. Cuando tenemos esa oportunidad, cuando abrimos nuestra boca y le pedimos perdón, venimos confiadamente ante Él, mencionamos todo lo que nos está molestando para que Él nos ayude a salir adelante, porque sin Él, no, hermano, déjeme decirle que no somos capaces, en nuestras fuerzas no somos capaces. Solamente es Él, el Ruach HaKodesh, quien nos lleva a toda liberación. Que dice el Dabar, donde está el Ruach HaKodesh hay libertad. Y a eso es que nos llama el Mashiach, proclamando el perdón de todos los pecados, liberando de toda culpa, para que pongamos la confianza en nuestro Abacados. Así es que reflexionemos, mis hermanos, y seamos siempre honestos y leales con nuestro Padre. Cada cosa que hagamos, que pensemos, que sintamos, que digamos, pidamos perdón inmediatamente. No espere a que se acumulen las cosas. Inmediatamente que usted caiga en cuenta que ha cometido ese error, Padre, perdóname. Confieso mi pecado, perdóname, lávame, quiero más de ti, ya no vivo yo, Yahshua vive en mí. Y así, hermano, es lo que debemos hacer. Así es como tenemos que actuar todo el tiempo. Si de verdad queremos ese perdón y queremos esa bendición que viene solamente de lo alto. No viene de hombre, viene de Elohim. Bien, sigamos reflexionando en cuanto a estos versículos del perdón, porque en verdad cuando perdonamos nos liberamos de muchas cosas. Vamos entonces al Dabar, que es revelación a nuestras vidas. Bien, amado, vamos a orar, pero oremos un momentico por la salud del hermano Francisco. Dispongamos el corazón para que sea el Ruach HaKodesh levantándolo de ese lecho, que lo restaure pronto. Abacados, tú eres bueno, infinitamente bueno. Hoy creemos, Abba, que tú tienes el control de todo lo que hay y existe. Por eso creemos en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, que tú tienes todo el deseo de que seamos sanados. Y por tu llaga preciosa lo declaramos sano, restaurado al hermano Francisco en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. La palabra dice que tú envías medicina y nos sanas. Por eso, Abba, recibe en olor grato esta oración de todos. Que sea el Ruach HaKodesh a esta hora haciendo su extraña operación. En el nombre poderoso de Yahshua declaramos entonces la sanidad espiritual
la sanidad de su nefes primeramente y la sanidad de su cuerpo. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach se ha hecho. Amén, amén y amén. Disponga también su leer, si usted nos acompañó en esta oración, porque escrito está que somos uno en el Mashiach, que si alguien del cuerpo del Mashiach se resiente, todo el cuerpo también lo va a sentir. Por eso Abacados recibe también a todos los hermanos que a esta hora de G6 de las Naciones y a todos los que de alguna manera se sintonizan, que seas tú derramando esa unción poderosa, oh Ruach HaKodesh, sobre cada uno de ellos, su familia, aún todos los problemas que existan, toda carga, las entregamos a los pies de Yahshua HaMashiach, para que haya restauración de nuestras nefechí, para que haya bendición y shalom en nuestras casas, en nuestra vallid, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Tú conoces nuestras entradas y salidas. Que se haga entonces tu voluntad, que es agradable, que es perfecta, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que seas tú levantando a través de este davar, que esta palabra que tú nos das, oh Ruach HaKodesh, sea en nuestro corazón para medicina a nuestra nefes, para alimento también, para todo el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Que toda nuestra voluntad esté rendida a tus pies, nuestro lev, y que se haga entonces tu palabra en nosotros, para lo cual es mandada en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hemos orado delante de ti con acción yadá. Amén, amén y amén. Délo fuerte al Eterno. Gloria al Eterno. Bien, hermano. Vamos a ver qué nos trae el Ruach HaKodesh. Avanzando a la dimensión del hombre Ruhaní. La palabra Ruhaní es espiritual, ¿verdad? En el hebreo. Entonces, vamos a avanzar a la dimensión del hombre espiritual, del hombre Ruhaní. Y veníamos hablando, ¿verdad? Ayer nos faltó, estábamos hablando entre la comunión entre lo terrenal y lo celestial, que no nos podemos quedar en lo terrenal, tenemos que avanzar, ¿verdad? Veamos entonces Yeshayahu 66:1. Así dice Hachén: los cielos son mi trono y la eres estrado de mis pies. ¿Dónde está la vallid que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces miremos que hay una comunión entre lo terrenal y lo celestial. Hay una puerta en esta dimensión terrenal que nos une a lo celestial. Y es la oportunidad que Él nos da, ¿verdad? Porque sus estrados de sus pies están aquí. Por eso dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Refiriéndose a lo natural, ¿verdad? Porque Él quiere reposar no en unas cuatro paredes, ¿verdad? Sino en tu corazón. Tu corazón es la vallid, es donde Él ministra, ¿verdad? Donde Él reposa. Y nos da la oportunidad de comunicarnos con Él, ¿verdad? El hombre terrenal, el hermano terrenal, tiene la oportunidad de avanzar hacia lo espiritual por medio de esta comunión. Por eso dice la Escritura: Abinú nuestro, que se haga tu voluntad en el Chamaí y en la Erez. Entonces, ¿por qué? Porque hay una unidad, hay un punto de entrada, y eso es lo que vamos a mirar. Entonces dice en Job 1:20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y cayendo en tierra adoró.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hachén dio y Hachén quitó. Bendito sea el nombre de Yahshua Hamashia. Entonces mire usted que vamos viendo que ese punto de encuentro es postrarse, cayendo en tierra, porque aquí están los estrados de sus pies. Entonces, esto quiere decir que cuando caemos, nos humillamos, estamos aceptando esa unidad. Es el punto de encuentro porque sus pies están sobre el plano tierra. La revelación es que hay esa oportunidad y entonces ante sus pies nos postramos. Cayendo en tierra, lo primero es postrarse en tierra, en otras dices cayendo, postrándose, ¿verdad? Adoró, porque adoramos es a los pies de Él. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces la oportunidad entre esa comunión, como sus pies están en el plano tierra, aunque usted no lo vea, pero Él tiene el control, el poder y la autoridad. Y ahí se abre esa puerta dimensional, pero hay que postrarse en tierra, porque Él está ahí, Él está aquí, sus pies están aquí. Y hay que caer a los pies del Machía, ¿verdad? Para poder entrar en esa dimensión. Por eso ven que estos grandes hombres se postran, porque ellos saben que hay una puerta dimensional que lo saca uno de lo terrenal para llevarlo a lo espiritual y lo celestial. Vean, dice, exalten a Hachén nuestro Elohim y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es Akados. Entonces mire usted, ese punto de contacto entre el Chamaín y la Erez es el estrado de sus pies. Él es el más alto, el Elión, sublime. Pero cuando dice el estrado de sus pies, entonces estamos aprendiendo que se abre la puerta. ¿Y cómo se abre esa puerta? Cuando nos postramos. Por eso el orgulloso, el altivo, no, yo que me voy a postrar, yo que voy a adorar. No necesariamente tienes que caer al piso, sino un corazón contrito y humillado delante de Él, ¿verdad? Póstrense ante el estrado de sus pies. Esa es la puerta que abre esa dimensión para levantarnos, para llevarnos a esa esfera espiritual. Ese es el punto. Ese es el punto de contacto entre el Chamaín y la Erez, porque sus sandalias están acá. Entonces, cuando usted se postra, se arrodilla o se contricta con él, ¿verdad? Entonces, su presencia hace que entremos en esa esfera. Por eso, miremos. Entonces, Abraham, y este todavía no era Abraham, se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, imagine usted, todos se postraban porque ellos sabían que haciéndolo Él te va a hablar. Cuando bajamos la cabeza es sinónimo de respeto, de aceptar la autoridad, de decir que Él es mayor, que Él es primogénito, ¿verdad? Si no aprovechamos ese punto de contacto, no vamos a avanzar. Si vamos a ser altivos, si vamos a desconocer lo que Él quiere, y lo primero es mostrar humildad. Yahshua se postraba ante el agua para poder que se abra, ¿verdad? Se abra el Chamaí y avancemos. Ahí podemos salir de este mundo. Ahí es donde salimos. Ahí es donde recibimos la unción del Kadosh de Israel. Miremos acá. Lo puede ver más claro ahí ahora su escritura.
libro de Ruth, capítulo 2, versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, mire usted, mire la humildad de Ruth. Bajó su rostro, se postró en tierra. Porque cuando yo me postro en tierra, entonces hago el contacto. Y le dijo, ¿ves? Punto de contacto del Chamaín y la iglesia. ¿Cómo es que me estás mostrando tanto favor? ¿Por qué me estás prestando atención? Mire usted que para dialogar con el Eterno hay que bajar el rostro. Ella ha podido parar, decirle a Vox, porque en el momento era un hombre común. Pero cuando sabemos y respetamos que la presencia del Rúa está ahí, que vos es tipología de Yahshua, el que redime, entonces esta mujer lo entendió. Y ella bajó su rostro, se postró en tierra, imagínate. Y vos le respondió, porque ahí abrís la puerta dimensional. Viene la respuesta del Eterno. Pero para poder entrar en esta esfera espiritual, tengo que humillarme. Tengo que aceptar que Él es todo. ¿Verdad? Y dice, yo he oído toda la historia, porque Yahshua conoce nuestras entradas y salidas. Ahí podemos iniciar ese diálogo dimensional, ¿verdad? Dice, todo lo que tú has hecho por tu suegra desde que tu esposo murió, mire, desde que el esposo murió, todo eso lo sabía. Incluyendo cómo dejaste a tu padre y madre y la tierra en que naciste. Ahí la mujer estaba postrada y Vox le estaba hablando. Cuando estamos postrados y callamos, vemos la revelación. Mire usted, ahí viene la bendición, que Hachén te recompense por lo que has hecho. Sea recompensada totalmente por Hachén, el Elohim de Israel, bajo cuyas alas, mire usted, has venido para refugio. Esta mujer, hermano, se refugió en la presencia del Eterno, se humilló, bajó su rostro. Hay personas que no quieren bajar su rostro. Hay personas que se creen más que los demás y no quieren aceptar que cuando el Rúa habla, su presencia está ahí. Que el mensaje es Él. Y debemos de recibirlo, ¿qué? Con humildad. Y decir, siquiera me hablas. Entonces, aquí ya avanzamos ¿a dónde? A lo espiritual. Aquí empezamos a recibir esa bendición. Entonces, ese es el punto de contacto. Dice en el Salmo 32:7, vayamos a la morada de Él, ante el estrado de sus pies, postrémonos, mire usted. Vayamos a la morada de Él, ante el estrado de sus pies. ¿Y dónde está el estrado de sus pies? En la Erez, hermano, en la Erez. Aquí mismo podemos avanzar a la morada de Él, porque esa es la oportunidad que le da al hombre terrenal, el hermano terrenal, para que vamos y avancemos, porque tenemos que avanzar. No nos podemos quedar en lo terrenal, hermano. Tenemos que avanzar a lo espiritual y por consiguiente a lo espiritual y tomar todo lo que hay en el plano espiritual, porque ahí es donde vamos a encontrar ¿qué? Bendiciones, donde todo se transforma en esa esfera. Salimos de este rudimento. Entonces debemos aprovechar realmente ese punto. Por eso dice, postrémonos. No hay otra manera, amado hermano. No hay otra. Entonces, vemos que hay una oportunidad.
simplemente aceptemos su señorío. Bien, entonces hay que avanzar. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que ir. ¿A dónde? A lo espiritual. Para después pegar el salto a lo celestial. ¿Verdad? Bien. ¿Por qué? Porque dice en Jonahán capítulo 3, versículo 12. Si yo te digo cosas terrenales y tú no crees, ¿cómo vas a creer si yo te dijera las cosas celestiales? En otra versión dice las cosas ¿de qué? Del cielo. Entonces, tenemos que empezar a creer que hay cosas celestiales. Por eso tenemos que avanzar. Y a veces nos cuesta trabajo creer las cosas terrenales. Lo que acabamos de ver es el contacto entre la tierra y el Chamaí. Debo creerlo, es algo terrenal, es algo que podemos hacer usted y yo en cualquier momento, unirnos, ¿verdad? Pero debemos de creer que si la Escritura lo dice, postrémonos. ¿Por qué dice postrémonos? Y eso que hay una cantidad de ejemplos, ¿verdad? De grandes hombres de Elohim que cayeron rostro en tierra. Estamos hablando de este plan. Entonces, vamos a ver en esto el hombre espiritual. Ya dejamos el hombre terrenal y nos dirigimos al hombre que espiritual. Por eso tenemos que conocer, hermano, las cosas espirituales, porque muchos que llevan años no las conocen, no saben que están ahí, ¿verdad? Por eso mire usted, el espíritu o el rúa es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces lo terrenal, lo carnal no va a aprovechar, no va a ser. Entonces no nos podemos quedar aquí, hermano. No nos podemos quedar en la carne, no nos podemos quedar en lo terrenal, tenemos que avanzar, hermano. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Rúa y son vida, son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque ese es el plano donde están todas las cosas. Entonces la palabra, el dabar que tenemos aquí, es espíritu, es espiritual. Entonces para yo entender las bendiciones que hay en la esfera espiritual, tengo que conocerlas. Y es a través del dabar espiritual, del Ruach HaKodesh, que es quien nos enseña, es quien nos da vida, es quien nos muestra dónde está el punto para tomar esas bendiciones y disfrutar aquí en la herencia. Vamos a ver algunas, ¿verdad? Por eso miremos antes de empezar. Se siembra un cuerpo natural y se resucita en un cuerpo espiritual. Primera carta de Shaul 15:44. Entonces, mire usted. Siempre se empieza en lo natural y se resucita en un cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Entonces, la misma Escritura nos va dando la pauta que tenemos que avanzar al cuerpo espiritual, porque nosotros somos trinos. Tenemos un rujo, tenemos un espíritu y tenemos que avanzar. Fue hecho el primer hombre, Adamá, alma viviente, el postrer Adán, fue hecho un rujo, un espíritu que da ¿qué? Vida. A eso fue que vi. Yahshua HaMashiach, a darnos vida y vida en abundancia, pero vida ¿qué? Espiritual.
que la disfrutamos en esta materia, en el cuerpo natural, pero tenemos que impregnarnos del cuerpo espiritual. Y dice, pero el Adán espiritual no fue primero, sino el Adán natural, que es lo que vemos. Por eso partimos del hombre natural, terrenal, para avanzar ¿a dónde? Al espiritual. Entonces sabemos que acá abajo fuimos primero cuerpo natural, es el que tenemos, pero tengo que avanzar para que se impregne el cuerpo espiritual. Por eso la Escritura dice, cada día Él crece y nosotros que menguamos, porque es el hombre espiritual quien tiene que crecer para tomar lo que nos corresponde espiritualmente hablando. Ahora, entonces, hay dimensiones espirituales. En esas dimensiones espirituales están los dones. 1 Corintios 12:1. Las demás cosas referentes al orden de Pesá las pondré en orden cuando vaya. Ahora no quiero, hermanos israelitas, que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, mire usted, ¿de dónde vienen los dones? De la esfera espiritual. Él es el que nos surge, y entonces cuando avanzamos a la esfera espiritual ya no son actitudes terrenales ni carnales, las dejamos atrás y avanzamos a los dones espirituales, porque es Él en esa dimensión que nos los da. Y usted empieza a hacer cosas que nunca creía que podía hacer, porque es Él el que lo va a llenar del don espiritual. No actitudes ni dones carnales, no nada de eso. Entonces, avanzamos a esa dimensión para que los dones se manifiesten. Romillín 1:11. Porque anhelo verlos para impartiros algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Porque el don espiritual, cuando viene, Él lo confirma. Él le dice a usted quién es. Yo no sé la gente porque no se pone contenta cuando usted es un servidor. Ah, chévere, hermano. Porque es el don que confirma el Rúa. Entonces quiere decir que vamos bien. Cuando estuve en una congregación a los inicios, yo cuidaba las ciclas, los carros, y me sentía feliz. Porque me habían escogido para portero, hermano. Cuando leí en la Escritura, el portero tiene una connotación grandísima, porque es el que deja entrar, ¿verdad? O no deja entrar a los espíritus malignos. Tiene un poder. Pero hay personas que le dicen, cuide ahí, o trapea, y, no. Entonces, no está en el espíritu. Está en la carne. Es una actitud carnal. Hay muchos que les da rabia cuando le dice, usted es esto. Ay, ¿por qué? Bueno, hermano, hable con el Rúa, porque eso está en el espíritu. Aquí no estamos hablando de dones acá en el plano tierra. Entonces, ese don espiritual, el Ruach HaKodesh lo confirma, pero en el espíritu. Son varias cosas que vamos a encontrar en esta dimensión espiritual. Lo primero que tomamos son dones. ¿Queremos dones? Avancemos hacia lo espiritual para que Él nos vaya confirmando qué es lo que queremos en lo espiritual, porque de ahí baja a lo natural. Entonces, hay que ir aprendiendo qué hay en esas dimensiones espirituales. ¿Verdad? ¿Qué más encontramos en la dimensión espiritual? Encontramos la Torá, la revelación. No es que el libro que tienes ahí, no, es espiritual.
Porque sabemos que la Torá es espiritual, en otros dice la ley, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces lo que hace la referencia, Shaul, nosotros sabemos que él dice que a veces hacía cosas que no quería hacer, pero más adelante en el otro capítulo dice, de estas cosas él se desprendió. ¿Por qué? Porque entró a lo espiritual. Yo debo tomar la escritura es espiritualmente. Entonces empiezo a entender que para poder que haya efecto en mi vida, si yo vivo en el espíritu, entonces el dabar es espíritu, ¿verdad? Eso es lo que dice la escritura. Entonces, en el versículo 8 de ese capítulo 100, en el capítulo 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? En Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Ruach, al espíritu. La carnalidad se domina en la dimensión espiritual cuando yo empiezo a saber que el dabar es espiritual, no es letra muerta, porque la letra muerta mata, es espíritu. Entonces, ¿qué encontramos? Leyes espirituales, si lo va a tomar en el sentido de leyes, porque cuando hablamos de leyes espirituales, hablamos de mandamientos que están en el espíritu. Y la palabra es espíritu. Bien, ¿qué más encontramos en la dimensión espiritual? Por eso tenemos que avanzar, porque en la tierra, acá abajo, usted no va a encontrar absolutamente nada si no entramos y avanzamos a esa comunión que ya vimos. ¿Qué hay en la dimensión espiritual? Bienes. Pues les pareció bien y están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, también deben servirlos con los materiales. Entonces, aquí vemos que hay bienes espirituales. Hay cosas que pasan del plano materia al plano espiritual. Y vuelven y bajan del plano espiritual, ese bien material, y baja y es materia. Habla de si los gentiles, en otra versión, si los paganos, si los que escuchan, hermano, la palabra espiritual, ellos han participado de los bienes espirituales, también deben de servirlos con los materiales. Entonces, en el mundo espiritual encontramos que bienes espirituales, todo está allí en el espíritu, no es sino bajarlos. Entonces, mire usted, de lo espiritual baja a los que, a los bienes que materiales. Entonces, en la dimensión espiritual hay bienes. Queremos tomar los bienes espirituales, sirvamos también con los bienes materiales. Es decir, aquí hay una sinergia. Si yo doy lo material a la obra, por ejemplo, va y sube al plano ¿qué? Espiritual. Y cuando sube al plano espiritual, también vuelve y se vuelve ¿qué? Material. Es una sinergia. Y ahora vamos a ver. Entonces, hay bienes de toda clase. Hay personas que le bajan cantidad de cosas desde el plano. Todo viene de arriba, hermano. Porque los bienes espirituales no dan tristeza, no dan dolor. Entonces, si los de allá participan, porque usted cuando ora por una persona que no se ha convertido, esa persona lo puede hacer partícipe del bien material. Hay personas agradecidas. Usted ora y le comparte el bien espiritual. Y esa persona que
disfrutó de esa bendición espiritual, de esos bienes espirituales, a veces te sirve con los bienes materiales, te colabora para que entendamos. No sé si usted lo haya entendido bien o no. No tiene misterio. Sí, es que es la verdad. Hay personas que sin ser de una comunidad han donado a esa comunidad y no pernotan ahí, sino que recibieron bendición espiritual. Entonces, por eso hay que avanzar a esta dimensión. ¿Qué más vemos? Vamos a verla, estamos viéndola rápido para no detenernos tanto tiempo. En la dimensión espiritual hay pensamientos y hay palabras. Vean, primera carta de Shaul 2:13. Estas son las cosas de las cuales estamos hablando. Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana, mire usted, aquí empezamos a ver la diferencia. Una cosa son los pensamientos carnales, los pensamientos naturales y los pensamientos diabólicos. En cambio, en lo espiritual se habla espiritual. En lo espiritual se piensa espiritualmente. Cuando el Eterno me permitió tener contactos con Malach, con Malachim, fue por medio del pensamiento. Él te manda el davar al pensamiento, en el espíritu. Acá abajo se grita, acá abajo no hay ese contacto, porque acá es terrenal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Rechazar la forma de hablar que dicta la sabiduría humana. Por ejemplo, si el médico dice que a fulano le quedan 3 días, esa es la sabiduría humana de vida. Entonces usted la rechaza esas palabras y dice, no, yo voy a usar la forma que nos dicta el espíritu, el Rúa. Declaramos con el davar espiritual que es vida, que es sano. Rechazo la sabiduría humana, rechazo la sabiduría terrenal, pero debemos de rechazarla para poder ir entrando en lo espiritual. Como cuando usted se trataba de otra manera en el mundo, cuando usted utilizó las groserías para defenderse, esa es una sabiduría humana. ¿Cree que con eso? Y en cambio, usamos la forma de hablar que nos dicta ¿quién? El Rúa. ¿Cuál es la forma de hablar el Rúa? Somos bendecidos, somos pueblo escogido. En cambio, en el mundo te dicen, usted no sirve para nada. Esa es la forma de hablar del mundo. Por lo cual, explicamos cosas que espiritual. Entonces, hay que explicar. Entonces, en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, ya el hombre terrenal, el hijo de Elohim, que avanza a lo espiritual, debe hablar las cosas del espíritu a las personas que tienen el espíritu. Pero el hombre natural, el hombre que está en la tierra natural, no recibe las cosas del Ruach Hashem, las cosas espirituales. Para él son absurdas, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en ese mundo, en esa dimensión hay pensamientos y palabras. Muchos no la van a entender. El terrenal no te va a entender. Hay hermanos todavía terrenales porque dicen, les da el mensaje el Rúa, dicen que no lo entienden, van a esperar que les hable. No, entonces no estás en la dimensión espiritual. Pues si me habla el Rúa, yo debo entender que me está hablando cosas espirituales, para que yo salga de lo terrenal o natural. Bien. Dentro de estas dimensiones espirituales tenemos que conocerla, que quede claro entre nosotros.
Dentro de esa dimensión espiritual, vamos a ver qué hay en la dimensión espiritual. Hay casa espiritual. Y usted se preocupa por tener casa en lo terrenal, si tenemos una casa espiritual. Primera de Kéfas 5. También vosotros sed edificados como piedras vivas en valle espiritual, en casa espiritual, para hacer un sacerdocio, ¿qué? Kadosh. Sacerdocio Kadosh. Por eso Abraham siempre quiso habitar ¿en dónde? En la casa espiritual, ¿verdad? Porque eso es. Porque dice en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Versículo 15. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Ciudad. Entonces, en el mundo espiritual tenemos casa. La Vallí espiritual, para hacer un sacerdocio Kadosh, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, no naturales ni terrenales, agradables a Hashem por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué hay en la dimensión espiritual? Vallí espiritual, casa espiritual, no se le olvide. Pues le hacemos un examen. Yo tengo que saber qué hay en esta dimensión, por qué la tenemos que anhelar. Llévame a tu vallí espiritual. Quiero reposar en la vallí espiritual. Y ahí viene el sacerdocio. Entonces, mire usted, aún acabamos de leer en Hebreos 11, 16. Que Abraham anhelaba esa casa espiritual. Pero mire que el Eterno dice, aún te doy es ciudad espiritual. Hay ciudades en el espíritu. Ciudades. Hay calles de oro. Hay mar de cristal. ¿Sí ve todo lo que hay espiritual? Yo no sé por qué insisten en llorar por este plano. Y lo tremendo es que no te vas a quedar aquí. Pero muchos insisten en su carnalidad, en lo terrenal y natural. Bien, amado hermano, continuaremos con estas dimensiones espirituales para conocer y después avanzaremos ¿a dónde? A la dimensión celestial, donde hay cosas inmensas para usted y para mí. Bien, esperamos que haya sido de gran bendición, amado hermano, esta enseñanza. Que sea el Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros, llenándonos más, y que siempre renunciemos a la esfera terrenal o natural, que seamos esos hijos espirituales que queremos y anhelamos todo lo que hay reservados para usted y para mí, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Que por donde quiera que vaya hoy, el Ruach HaKodesh lo cuide y lo guarde. Que siempre haya oportunidad para el socorro de Hashem Adonai. Que el rostro de Yahshua HaMashiach resplandezca en tu vallí, en tus hijos. Que lo que haga y emprenda se multiplique al 100 por 1. Y que entiendas y entendemos que todos los dones están en el Espíritu, no en la carne. Él los derrama sobre todos aquellos que lo busquen. Él te abrirá puertas en esa dimensión espiritual
tienes casa, pídele la vallía espiritual en el poderoso nombre de Yahshua Hamashí. Shalom, amados hermanos, que el Ruach HaKodesh derrame más unción de sabiduría Jokamá, inteligencia Biná. Amén, amén y amén. Shalom.